La semana pasada hemos visto la primera parte de la vida de Antonio Solari como terciario dominico, gracias a la ordenación que el equipo dirigido por la académica de la historia Susana Frías se encuentra realizando de los archivos de la Tercera Orden Dominicana de Buenos Aires. Han salido a la luz los más de 60 años de la consagración de Solari a la orden y de la enorme actividad que el siervo de Dios desplegó en ella. La semana pasada hemos visto el contexto internacional y nacional del mundo, la Iglesia y la Orden, en el que transcurrieron los primeros 30 años de su vida. Su nacimiento en Italia, el traslado de su familia a sus 4 años a la Argentina, su educación, su iniciación a la vida de la fe y las personalidades que influyeron en el proceso, en donde definió su actividad profesional y estado como consagrado laico en la Tercera Orden de Santo Domingo. Como vemos en la pantalla, ¿qué era ser terciario dominico? La semana pasada habíamos hablado que Santo Domingo funda la orden en 3 ramas. La rama de los frailes y hermanos cooperadores, la rama de las monjas de clausura, la rama de los frailes y hermanos cooperadores es la primera orden, la segunda orden es la de las monjas de clausura y la tercera orden era la de los laicos. Ya desde su inicio de predicación contra la herejía en el Languedoc, hubo matrimonios, familias que se donaban sus bienes y sus personas en orden a la promoción de la obra de predicación de Santo Domingo. Esta actividad se fue concretando en la integración de estos laicos a las órdenes de penitencia, que ya desde el siglo XI eran órdenes laicales que buscaban llevar a plenitud su vida como católicos, como cristianos. Cuando surgen las órdenes mendicantes, parte de estas órdenes penitenciales se adhieren al carisma, sea de los franciscanos o de los dominicos, hasta que en 1285 el maestro de la orden, Muñoz de Zamora, les aprueba a los que son dominicos una regla de vida. También integran como laicos los llamados, la llamada milicia de nuestro Señor Jesucristo. Como decíamos también la semana pasada, era como ciertos regimientos que acompañaban a los frailes en la tarea de predicación, ya que buscaban preservarlos de toda la problemática de ataques, de agresiones que podían sufrir los frailes por causa de los herejes. Con los años, estos dos grupos, tanto la milicia como esta orden penitencial, constituyen finalmente la regla de la tercera orden de penitencia de nuestro Padre Santo Domingo. Esta regla, si bien es tan antigua, del siglo XIII, se traducía en cada época, en cada etapa, en estatutos. Es una regla y las constituciones respectivas. La primera regla va a durar hasta la publicación, la edición del nuevo derecho canónico en el año 1917, y entonces se aprueba durante, sobre todo, el pontificado del Papa Pío XI, se aprueba la regla y las constituciones de la orden terciaria, que es la regla que siguió Antonio Solari. ¿Qué obligaba esta regla, no? Según nos dice el texto de las constituciones de los laicos, todo fiel cristiano está obligado a saber para salvarse primero lo que ha de creer, esto es el credo y los artículos de la fe. Segundo, lo que ha de pedir, o sea, el Padre Nuestro, el Ave María y demás oraciones de la Iglesia.
Tercero, lo que ha de recibir, esto es, los santos sacramentos. Y cuarto, lo que ha de obrar, esto es, los mandamientos de la ley de Dios, los de la Iglesia y las obras de misericordia. Ahora bien, dice la regla, para mejor cumplir estos 4 deberes fundamentales de la vida cristiana comunes a todos los fieles, la regla traza al terciario el siguiente plan de conducta que le distingue del resto de los cristianos, colocándolo en condiciones más ventajosas para observarlos y por ende para asegurar mejor la propia salvación y santificación, sin que nada de lo sobreañadido le obligue a pecado alguno. Solo deberá cumplir, en caso de infracción, las penitencias que imponga el director espiritual o asesor de la tercera orden. ¿Cuáles eran las obligaciones que tenía Solari? En primer lugar, para cada día, el terciario, además de santiguarse, ofrecer al Señor sus obras, bendecir la mesa y dar gracias después de comer, rezar el Santo Rosario en familia y hacer las oraciones de la noche como todo fiel cristiano. Primero, rezará su oficio divino. Segundo, rezará también un Padre Nuestro, Ave María y Requiem Aeternam por los difuntos de toda la orden. Tercero, asistirá si puede buenamente a la Santa Misa, siguiendo con la consideración al celebrante de los pasos de la misma. Cuarto, tendrá oración mental o lectura piadosa. Quinto, cumplidas las obligaciones de su estado, se empleará en obras de piedad conformes al espíritu de la orden. Secundando los deseos de la Iglesia, practicará la comunión cotidiana, la vista modestamente y debajo del vestido lleve siempre el pequeño escapulario de la orden. La regla está entonces dividida en 20 capítulos, subdivididos en 70 parágrafos. Esto es lo que acabamos de decir, cuáles son las obligaciones del cristiano y el plan de vida para todo terciario según la regla. Y para cada día, recién lo que acabamos de decir. El terciario posee el hábito, pero lo usa en determinadas circunstancias, en general, habitualmente lleva el escapulario. En el caso de Solari, como laico consagrado, siempre vistió de traje, de saco y corbata. De hecho, Contardo Miglioranza dice un santo de saco y corbata. Y vistió siempre un ambo negro con camisa blanca y corbata negra, un poco para identificarse con el hábito de la orden. Cada semana el terciario, además de oír misa entera los domingos y fiestas de precepto y asistir a los sermones o explicación del Evangelio como los demás cristianos, debe, en primer lugar, de consejo del director o discreto confesor, si puede buenamente, ayunará los viernes y se ejercitará en otras prácticas de penitencia. Cada mes, además del ejercicio de los actos de fe, esperanza y caridad común a todos los cristianos, debe cada mes el terciario, que no está legítimamente impedido, confesar 2 veces, si no lo hace semanalmente, comulgar 2 veces, de no hacerlo más frecuentemente o a diario, asistir a la junta mensual para oír la palabra de Dios, que en ella expondrá el director, como también la explicación de la regla, las instrucciones de cómo deben portarse los hermanos y la corrección de las faltas, y para rezar con todos los hermanos los sufragios por los vivos y por los difuntos y recibir la absolución de las culpas cometidas contra la regla. Cada año, a su vez, además de cumplir con el precepto pascual de confesar y comulgar en la propia parroquia y de hacerlo en otra iglesia, den cuenta al propio párroco de haber satisfecho la obligación,
y de guardar los ayunos y abstinencias impuestos por la Iglesia, y de contribuir al sostenimiento del culto divino y de sus ministros, como está obligado todo cristiano. El terciario, en primer lugar, si no ha hecho los ejercicios espirituales, o por lo menos un triduo, cuando la hermandad se le recomienda no omitirlos. En segundo lugar, no estando legítimamente impedido, ayunará en las vigilias de las fiestas del Santísimo Rosario, de nuestro Padre Santo Domingo y de Santa Catalina de Siena. En tercer lugar, satisfará fielmente los derechos del señor obispo y del párroco según las costumbres o prescripciones. Si fuese director de la hermandad, dará cuenta del estado de esta al padre provincial. Y en todo tiempo el terciario deberá ejercitarse en las siguientes virtudes. Primero, en la perseverancia. Primero, debe perseverar en la orden, no pudiendo abandonarla sin justa causa por otra. Segundo, desde el día en que es recibido legítimamente al santo hábito, por el mero hecho participa de todos los bienes espirituales de la orden de predicadores y así de los hermanos como de las hermanas. En la segunda virtud es la obediencia. Primero, en todo lo referente a la tercera orden a que pertenece, está sujeto y debe obedecer al maestro general, al padre provincial de la región, a los visitadores nombrados por estos, al director y demás superiores de la hermandad. En segundo lugar, el maestro general de la orden, el provincial de la región, el director de la hermandad y sus delegados le pueden dispensar de los puntos de la regla que no pueda cumplir. En tercer lugar, si es enfermero de la hermandad, visitará a los hermanos enfermos, dispensándoles todas aquellas atenciones que dicta la caridad y cuando le prescriba el director. En cuarto lugar, si es consejero, acudirá a los consejos al ser avisado. En quinto lugar, si está elegido para algún cargo, lo desempeñará lo mejor posible al tenor de lo dispuesto por la regla. La tercera virtud que tiene que practicar es la de la piedad. Primero, profesará singular devoción a la Santísima Virgen María, patrona fidelísima de toda la orden, y a su esposo San José, al Patriarca Santo Domingo, a Santa Catalina de Siena, patrona de la Tercera Orden, como también a los santos y beatos de la orden. En segundo lugar, estará en el templo con gran reverencia, sobre todo durante las funciones religiosas. En tercer lugar, reverenciará de modo especial al señor obispo y al párroco y honrará a los demás clérigos según sus grados y empleos. En cuarto lugar, de no estar legítimamente impedido, asistirá personalmente a los funerales de los hermanos difuntos de la hermandad. En quinto lugar, dentro de los 8 días de la noticia de la muerte de algún hermano de la misma hermandad, rezará por él la tercera parte del rosario, oirá una misa y le aplicará una comunión. Cuarto, el hábito religioso. Con autorización del señor obispo puede llevar en las funciones públicas el hábito completo de la Tercera Orden o las insignias propias de la orden según la costumbre del lugar. En segundo lugar, fuera de dichas funciones, solo puede llevarlo con licencia del general de la orden y del señor obispo. En tercer lugar, después de la muerte, puede ser amortajado con el hábito completo de la orden tercera o con el hábito de los hermanos o hermanas de la orden. La quinta virtud es la práctica del apostolado y las obras de caridad. Primero, animado del espíritu del Patriarca Santo Domingo y de la seráfica Santa Catalina de Siena, en la manera propia y acomodada a los fieles que viven en el mundo, consagrará con ánimo generoso y ferviente su vida a la gloria de Dios y la salvación de las almas. Segundo, siguiendo las huellas de nuestros mayores, trabajará en defender la fe católica de palabra y por obra, lo mismo que a la Iglesia y al Romano Pontífice, mostrándose siempre y en todo valeroso defensor de sus derechos. En tercer lugar,
prestará decidida cooperación a las obras de celo, principalmente las de la orden. En cuarto lugar, se empleará, según le permitan las ocupaciones propias, en obras de caridad y de misericordia que exijan las circunstancias de los tiempos, siempre bajo la dirección y aprobación de los superiores. En quinto lugar, ayudará asimismo al párroco en las obras piadosas de la parroquia, especialmente en la catequesis. Sexto, respecto de las diversiones, evitará los pasatiempos peligrosos de bailes, convites y espectáculos mundanos. En caso de no poder eludir la asistencia, convierta el peligro de más o menos próximo en remoto, con la oración y la modestia, y pida permiso, o si no hay tiempo para ello, por lo menos de cuenta al director. Y para los terciarios aislados o privados observarán todos estos puntos de la regla, fuera de los que son propios de la hermandad. Su superior inmediato es el maestro general o el provincial de la región. Muy bien, entonces esto es la regla y los derechos y obligaciones que tenía cada terciario y que se comprometió a vivir toda su vida Antonio Solari. Tomando el texto del Beato Jordán de Sajonia, que escribió la vida de nuestro Padre Santo Domingo, él recibió el hábito de Santo Domingo, él pone en la boca de Santo Domingo cuál era su vocación, cuál era la vocación de nuestro Padre Domingo. Y decía: Señor, dignaos concederme una caridad verdadera, un celo capaz de procurar la salvación del prójimo, para que, consagrándome con toda mi alma y todas mis fuerzas a la conversión de los pecadores, llegue a ser verdaderamente un miembro de Cristo Jesús, que se ofreció enteramente a su Padre para ser el Salvador de los hombres. También vamos a ver en las obras de Santa Catalina, sobre todo en el diálogo de la Divina Providencia, este texto que hace referencia a la vocación dominicana. El alma que verdaderamente me ama, le dice Jesús a Santa Catalina, ama también a su prójimo, pues el amor que se tiene por mí y el amor por el prójimo son una sola y misma cosa, y la medida de vuestro amor por el prójimo es la de vuestro amor por mí. Ese es el medio que os he dado de probar y ejercitar vuestro amor por mí. No podéis serme útiles en nada mientras que os es posible ayudar al prójimo. El alma enamorada de mi verdad no se cansa nunca de gastarse al servicio de los demás, tanto en general como en particular. De Santo Domingo se decía que amaba a todos y por todos era amado. Y Santo Tomás va a indicar que la definición de la caridad es una cierta amistad con Dios. Y esto lo vemos encarnado, este carisma, esta mística, esta identidad dominicana, la hemos visto encarnada en la vida de Antonio Solari. Decían de él, hablando de su espiritualidad, decían: la paradoja de esta vida es que lo más ostensible fue en ella lo más recóndito, algo inmóvil lo que en ella era siempre idéntico. Lo que arrebataba la reverencia y la callada admiración de cuantos pasaron junto a Antonio Solari, supieran o no hasta qué extremo vivía para el prójimo, con olvido de sí mismo, y cuántas obras de bien lo tuvieron por padre, era pura y simplemente su caridad. Para Solari, como para Santo Domingo y San Pablo, no soy yo, es Cristo el que vive. Y dice Santo Tomás en la cuestión 23 de la Secunda Secunda, en el artículo primero, dice, si se pregunta al hablar de que la caridad es amistad del hombre con Dios, dice: está el testimonio de San Juan: ya no os llamaré siervos, sino amigos. Palabras que decía por razón de la caridad. En consecuencia, la caridad es amistad. Y respondiendo,
Dice, según el filósofo, en el libro octavo de la Ética, no todo amor tiene razón de amistad, sino el que entraña benevolencia, es decir, cuando amamos a alguien de tal manera que le queramos el bien. Pero ni siquiera la benevolencia es suficiente para la razón de amistad. Se requiere también la reciprocidad de amor, ya que el amigo es amigo para el amigo. Mas esa recíproca benevolencia está fundada en alguna comunicación. Así pues, ya que hay comunicación del hombre con Dios, en cuanto que nos comunica su bienaventuranza, es menester que sobre esa comunicación se establezca alguna amistad. De esa comunicación habla en efecto el apóstol cuando escribe: fiel es Dios por quien habéis sido llamados a sociedad con su Hijo. Y el amor fundado sobre esta comunicación es la caridad. Es pues evidente que la caridad es amistad del hombre con Dios. Santo Domingo es ciertamente heredero de la tradición agustiniana. Sabemos que Agustín ha sido el gran buscador de la amistad, el que gozó profundamente de ella, de modo que es la amistad la que define su relación con Dios y lo que entiende debe ser la relación entre los hombres. De ahí el comienzo de su regla, que es la regla que asumió la orden cuando se creó. Se le manda a Santo Domingo que asuma una de las reglas ya existentes y él asume la regla de San Agustín, en el que establece cuál es el objetivo fundamental que se persigue en la vida común. Con ello, Santo Domingo no hacía más que trasladar a sus hijos lo que él vivía en profundidad. La amistad debería ser la derivación de una vida en común vivida desde el interior. La suavidad de su santidad era el factor que permitía que se confiaran a él. Es mucho más fácil encontrar esta relación de amistad de Domingo con sus frailes porque a todos amaba y de todos era amado. Fue un gran generador de comunidad en torno a él porque generó relaciones de sincera amistad. Y esto es realmente lo que caracterizó a Antonio Solari en toda su vida. Realmente fue como un imitador perfecto de Santo Domingo en el tiempo, en el estado y en el lugar en que vivió. Solari va a ingresar a la orden durante el pontificado de León XIII. León XIII, podemos decir, es un gran papa relacionado con nuestra orden, ya que durante su pontificado, que duró de 1878 a 1903, promovió la doctrina de Santo Tomás con la encíclica Eterni Patris, subtitulada Sobre la restauración de la filosofía cristiana conforme a la doctrina de Santo Tomás de Aquino, en 1879, la Rerum Novarum sobre la cuestión social, y fue el Papa del Rosario. Él escribió muchas encíclicas dedicadas al Rosario y a su promoción. En nuestra provincia dominicana, acá en la Argentina, gobernaba desde 1877 Fray Reginaldo Toro, que después va a ser aquí obispo de Córdoba, responsable de continuar el establecimiento de la vida común en todas las comunidades de la orden. Habíamos hablado la semana pasada cómo el Papa Pío IX comienza a restaurar la vida de la Iglesia y de las órdenes religiosas. Llama a religiosos notables, en el caso de la orden lo llama al padre Yandel, el cual envía a todas las provincias visitadores para que busquen restaurar la vida religiosa. Y en la Argentina lo va a señalar a Olegario Correa, que junto con el futuro arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Aneiros, juntos y Félix Frías, editaban el diario La Religión en Buenos Aires. Pero siendo elegido el que debía llevar a cabo la restauración de la estricta observancia en todos los conventos, viene aquí a Córdoba, Olegario Correa, e inicia ese proceso de restauración. Este proceso, Olegario Correa al morir, deja
como herencia a 3 frailes y entre ellos al padre Toro la misión de continuar con esta obra. Y realmente el que la va a aplicar, que tiene todas las características para poder hacerlo, fue el padre Toro, ¿no? Que por el éxito de su gestión va a renovar por un nuevo periodo el gobierno de la provincia hasta 1885, porque va a ser preconizado obispo de Córdoba. Él conocía muy bien al cura Brochero, que era terciario dominico también, y cuando él es consagrado en Buenos Aires, el señor Toro va a ser consagrado en Buenos Aires, participará en la ceremonia el cura Brochero de su consagración episcopal, y allí va a conocerlo a Solari. Entonces vamos a ver cómo el cura Brochero lo conoció y tuvo contacto con Solari. Visitando como provincial el padre Toro, todavía no era obispo, en el libro de visitas canónicas de la Tercera Orden dice el 7 de junio de 1881. Visitando este libro de la Venerable Orden Tercera, no puedo menos que hacer presente el gran deseo que me impulsa, confiado en que recordaréis el gran precepto de nuestro amabilísimo Jesús y el de nuestro glorioso patriarca Santo Domingo, fundador también de la Venerable Orden Tercera de Penitencia. Los tiempos en que esta Orden Tercera apareció casi son idénticos a los nuestros. Entonces teníamos enemigos a quien combatir. Hoy los tenemos no lejos de nosotros. Entonces era necesario la caridad, la oración y el buen ejemplo. Hoy no es menos, porque la caridad no solo nos enseña a amar al prójimo, sino que le comuniquemos nuestros conocimientos, le facilitemos la instrucción, le corrijamos los defectos y busquemos los medios que suele dar el mismo espíritu de caridad. La oración en todos momentos es la comunicación con Dios. Tengo la convicción, respetables señores, que haréis mucho. Vuestra religiosidad me anima a pedir que hagáis algo para oponer a la corriente de tanto mal. Pedid consejo a vuestro director, reunid y hablad lo que podéis hacer. Nuestros enemigos nos combaten con la instrucción. Vosotros tenéis un arma ventajosa, que es poder dar la instrucción verdadera. Vosotros comprenderéis, como yo, que habrá dificultades, pero ante el altar de nuestra amorosa Madre, la Santísima Virgen del Rosario, sabréis inspiraros y vencer. Cumplid con vuestros deberes y obligaciones y llegaréis a ver coronada la obra. Dios lo haga así. Dice entonces que la Tercera Orden va a dedicarse, bajo las consignas del Padre Provincial, a la tarea sobre todo educativa, de formación, que es propia del carisma de nuestra orden. Vamos a seguir entonces la vida de Solari a través de los prioratos de los terciarios, desde que ingresó a la Tercera Orden hasta su muerte. Entre 1879 y 1882, el prior de la Tercera Orden era Ramón Eizaga, un médico profesor de la universidad. Marcolino Benavente, que iba a ser el futuro obispo de Cuyo, es el prior del convento y el director de la Tercera Orden. La Tercera Orden administraba la casa de ejercicios de la Madre Antula, tenía capellanías y propiedades. Y con eso colaboraba con las rentas que daban estos bienes, colaboraba con las obras del convento y de la provincia. En esos años ayuda a las obras edilicias del convento de Mendoza y de Córdoba. En Mendoza había sufrido el terrible terremoto que la destruyó totalmente, y la Tercera Orden, los laicos de Buenos Aires, ayudaban a la reconstrucción del convento, y en Córdoba era la construcción del convento, que fue una réplica, o se inspiró
en el monasterio de Santo Domingo de Silos, que lamentablemente fue destruido en la década del 70. Ofrece ayuda a una escuela de niñas dirigidas por una laica cercana al convento. Recuerden que la enseñanza inicial estaba a cargo de señoritas que en sus casas reunían a niños y les daban no solamente la educación inicial, sino también el catecismo. Entre estas laicas estaba Camila Rolón, era terciaria dominica, y ella en 1880 va a fundar la congregación de las pobres bonaerenses, las hermanas pobres bonaerenses de San José. Estas hermanas van a consagrarse a la atención de asilos de huérfanas. Llegaron a tener casi más de 70 fundaciones no solamente en Argentina, en Uruguay y también en Italia. Entre 1882 y 1885, el prior es Lorenzo Dogenar, que también era médico. El padre Esteves gobierna el convento, pero sigue de director de la Tercera Orden el padre Marcolino Benavente. Habíamos hablado de Marcolino Benavente como un gran predicador. Él va a ser el que realmente va a tener una gran influencia en la sociedad porteña y uruguaya en orden a defender la integridad de la fe. Por eso tanto como Toro y como Benavente van a ser promovidos obispos por los méritos que habían adquirido en su vida religiosa ejemplar. Alejo de Nevares, que es descendiente de una familia que desde la época del virreinato, viniendo de España, eran miembros de la Cofradía del Rosario y de la Tercera Orden de Santo Domingo, fueron sobre todo, como decíamos la semana pasada, en la época en que Rivadavia había suprimido el convento de Buenos Aires, lo que protegieron, sostuvieron, mantuvieron el convento. Había un gran desarrollo, ya después de la Revolución de Independencia, de comercio con los ingleses. Y una de las cosas que los ingleses no podían ver eran las marcas de las balas de las torres de Santo Domingo, que era un signo de su derrota. Entonces ofrecieron a los terciarios una gran suma de dinero para arreglar y restaurar toda la iglesia y el convento, si quitaban las marcas de las balas, y ellos dijeron sobre nuestro cadáver. Ellos conservaron entonces hasta que los frailes en 1835 pudieron volver de nuevo a el convento, donde decía que la gran obra de restauración la hizo el padre Inchaurregui y que pidió la ayuda del padre Olegario Correa para realizar esta reunión. Los descendientes, es decir, la familia de Nevares y 3 palacios, ellos después se quitaron los 3 palacios, siguieron siempre como terciarios y cofrades del Rosario, protegiendo y ayudando al convento. De esta familia va a descender el que fue obispo de Neuquén, Monseñor de Nevares. El Alejo de Nevares dirige la fundación del diario La Unión. Su objetivo es dar nociones claras acerca de los problemas religiosos y orientar lo temporal a servir los principios en conexión con la vida pública a través de un programa político. La Tercera Orden se ocupa de construir las capillas de las instituciones, sobre todo la capilla de la Tercera Orden. En ese momento, Santo Domingo de Buenos Aires tiene un gran proceso de transformación del templo, llevándolo a su máxima expresión de belleza, como buscaban los laicos en un momento de crisis por parte de la jerarquía, de resaltar la fe católica haciendo templos bellísimos, esplendorosos, para mostrar el triunfo de la Iglesia frente a todas estas políticas de las sectas, de las logias contra la Iglesia.
Solari entonces ingresa el 6 de mayo de 1883 y va a profesar al año siguiente, 1884. También la Orden Tercera colabora con el sostenimiento del seminario conciliar. Llegan los redentoristas a la Argentina. En octubre de 1883 llegan los redentoristas al país huyendo de la política de la Kulturkampf de Bismarck en Alemania. Kulturkampf, o combate cultural, fue el nombre dado por Rudolf Virchow a un conflicto que opuso al canciller del Imperio Alemán, Otto von Bismarck, a la Iglesia Católica y al Zentrum, partido de los católicos alemanes, entre 1871 y 1878. Fue esencialmente un conflicto legislativo del gobierno en el plano confesional contra el catolicismo político desde el Parlamento, con el apoyo de partidos tradicionalmente liberales y anticlericales. Las medidas tomadas por el gobierno, al no ser aceptadas por la Iglesia, tuvieron como efecto la expulsión de varias congregaciones. Entonces se fueron los redentoristas, los verbitas, los padres del Verbo Divino, las hermanas del Mallinckrodt, que vinieron a fundar a América y especialmente fundaron casas en nuestro país. Porque realmente con la falta de sacerdotes o que los sacerdotes que habían no eran personas muy recomendables, los obispos en esta tarea de empezar a restaurar la vida eclesial pedían la ayuda de estas congregaciones que vivían en general, no solamente en Alemania, sino en otros países, restricciones políticas, y entonces se lanzaron a extenderse fuera de Europa. Monseñor Aneiros les concede la Iglesia de las Victorias, que era una iglesia que pertenecía a las Damas de la Caridad, por intermedio de los lazaristas. Los lazaristas se ocupaban de atender ahí un hospital, y había un hospital francés que atendía a los franceses. Y Aneiros, que era terciario dominico, como habíamos dicho, le pide a Solari que se ocupe de acompañarlos para allanar el camino de los primeros misioneros, ayudar su esfuerzo de inculturación en la lectura del momento histórico que interpelaba a la Iglesia, en el compromiso con el mundo obrero, los jóvenes y la piedad popular. Es decir, él como terciario dominico tenía, como habíamos leído en la regla, la obligación de desarrollar una actividad apostólica, y entre ellas era colaborar con el párroco o con la catequesis, con la formación, también como consigna que se había dado a la Tercera Orden por el provincial Toro. Vemos aquí un dibujo de Bismarck con el Papa sobre esta política de la Kulturkampf. En 1883 se fundó la Asociación Católica que presidió José Manuel Estrada y en cuya dirigencia participaron Tristana Chaval Rodríguez, Miguel Navarro Viola, Emilio Lamarca, Apolinario Casabal, Pedro Goyena, Tomás de Anchorena y Enrique Lezica, entre otros. La asociación buscó impactar en el debate público acerca de la laicidad o catolicidad de la enseñanza. Aneiros aconseja seguir a los que integran esta institución la doctrina de Santo Tomás. En 1884 fue fundada en Argentina la Unión Católica, que surgió del congreso que el catolicismo realizó en Buenos Aires en agosto y septiembre de ese año. Intentaron organizarse como partido con motivo de la promulgación de la Ley 1420, de educación común, que introducía la enseñanza laica en las escuelas, manifestando su oposición al gobierno de Julio Argentino Roca. En ese momento, en un sistema que no generaba controversias, se exceptuaba de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas
a los alumnos cuyos padres así lo solicitaran. Las consignas del Congreso Católico fueron las siguientes. Primero, la conquista de la inteligencia en plena y metódica instrucción de la verdad, sustrayendo las almas de los estragos de la ignorancia. Segundo, la difusión de la doctrina católica por medio del libro y la buena prensa. Tercero, el enfoque resuelto de la llamada cuestión social para afrontarla según las leyes cristianas a la justicia y a la caridad. Cuarto, la necesidad de la organización y de la unidad de los esfuerzos en el más estrecho acatamiento de la autoridad de la Iglesia y la permanente comunicación solidaria con la vida sobrenatural. En la Unión Católica militaron José Manuel de Estrada, Pedro Goyena, Emilio Lamarca e Indalecio Gómez, quien luego fue coautor y defensor de la ley Sáenz Peña, que logró imponer en su país el voto universal, secreto y obligatorio, haciendo realidad la democracia política, entre otras personalidades. Y ambos fueron diputados nacionales por el nuevo partido a partir de 1886. Este partido promovió a José Benjamín Gorostiaga, que era presidente de la Corte Suprema de Justicia, para presidente de la Nación. Pero era tan fuerte la presión del roquismo que Gorostiaga desistió a esta candidatura. Y la Unión Católica no prosperó como partido político y la mayoría de sus miembros integraron a partir de 1890 la Unión Cívica. ¿Cuál era la actividad pastoral que empieza a desarrollar Solari? La comunidad comienza a organizarse, se funda el centro de catequesis que asiste Solari, se funda la Archicofradía del Socorro. Solari es uno de sus primeros socios. Estas instituciones fomentaban la perseverancia en la práctica de los sacramentos. En 1884 va a llegar a la comunidad de los redentoristas el padre Federico Grote, que va a ser el fundador del Círculo de Obreros Católicos. Esta es entonces la labor que este joven, Solari tenía 24, 25 años, que está desarrollando con los redentoristas. Y hay un cronista redentorista que habla de él y dice lo siguiente: este joven, desde que estamos aquí los redentoristas, se dedica, entre tantas obras buenas que sostiene, a la muy excelente de recoger a los jóvenes trabajadores que corren por esas calles y plazas y de enseñarles la doctrina cristiana, preparándolos a la primera comunión. Los reúne en nuestro locutorio por la noche, de 19 a 21, y con la ayuda de nuestro portero, don Pablo, les enseña el catecismo. Luego, con los más grandes que están ya bastante instruidos, va un padre para dar la última mano a la obra. Para comprender cuán provechosa es esta escuela nocturna, basta saber que centenares de niños y de jóvenes de más de 20 años se han preparado ya en ella para hacer su primera comunión. Y es fácil suponer que sin ella muchos no hubieran comulgado en toda su vida, ni hubieran sabido para qué están en este mundo. Catequizados los que quieren, entran en la Archicofradía del Perpetuo Socorro. Pobres jóvenes abandonados. Por término medio son unos 20 o 25 los que frecuentan la escuela. En invierno son más numerosos porque los días son más cortos. De 5 a 6 dejan el trabajo, van a cenar y a las 7 ya llenan los locutorios. Con estos jóvenes, el infatigable apóstol don Antonio ha formado la Asociación de Jóvenes Cristianos para hacer de ellos jóvenes ejemplares. Como se ve, el incansable don Antonio es capaz de dar ocupación a toda una comunidad. Es Episcopus ad extram de Buenos Aires. Donde hay una buena obra que hacer, allí está don Antonio. Aunque joven, sin fortuna ni posición social, de todos es conocido, apreciado y amado, de los ricos como los pobres. En nuestra iglesia es el alma vivificadora de la sección de hombres de la Archicofradía.
Sigue como prior de la Tercera Orden Aurelio Spínola entre 1885 a 1888. Se editan las actas del Congreso Católico y la Tercera Orden envía un ejemplar al maestro de la Orden. El provincial aconseja la fundación de una escuela católica estable, que es un poco en general todo lo que están realizando los católicos frente a la ley 1420. Y en 1886 se inicia la presidencia de Juárez Celman. Va a conseguir la nominación de Toro como obispo de Córdoba, él era amigo del cura Brochero, ¿no? Y facilita la llegada de los lacorderistas. Imagínense que la Tercera Orden resucita ese proyecto que habíamos visto la semana pasada de Martín Thompson, el hijo de Mariquita Sánchez de Thompson, que se le encomienda la organización de la enseñanza media y entonces pide a Lacordaire que envíe a los lacorderistas, esta tercera orden docente que tenía los mejores colegios de Francia. Por ejemplo, en el Colegio de París va a surgir la restauración de los Juegos Olímpicos. El lema Citius Altius Fortius de los Juegos Olímpicos los crea un padre dominico, ya que el objetivo de la novedad que tenían los colegios de Lacordaire era que se practicaba el deporte. Entonces, como era lo mejor, ¿se acuerdan que les había dicho también que el laicado argentino se vuelca mucho al laicado francés como inspirador frente a cómo tenía que ya vivir la Iglesia y el laicado dentro del nuevo orden del Estado, que había sustituido al antiguo régimen? Y entonces que Juárez Celman, en una época en que el gobierno promovía esta forma de educación, aceptar a los locarderistas, realmente fue una acción de la Divina Providencia. También, en reacción a esta ley 1420, se empiezan a fundar congregaciones de dominicas argentinas. En 1886 se fundan las Dominicas Cordobesas de San José y desde 1876 ya se encontraban las Dominicas Francesas de Santa Catalina de Siena de Albí en San Juan, que ellas asumieron la escuela que fundó la hermana de Fray Justo Santa María de Oro para niñas, que era la escuela que sigue existiendo, el Colegio de Santa Rosa de Lima. Todo esto va a llevar a un hecho muy extraño en el mundo, de que la Argentina empezara a tener una gran cantidad de instituciones privadas para la enseñanza y instituciones que eran traídas de Europa de primer nivel, religiosas, a causa de esa imposición a la fuerza de una educación laica y libre, negando lo que era tradicional en la Argentina de la formación en la fe de los niños en las escuelas. Estas congregaciones terciarias eran de laicas terciarias que tenían sus escuelas, que ante estas leyes deciden asociarse y fundar congregaciones. Acá estoy hablando de las dominicas, pero prácticamente todas las órdenes religiosas promovieron estas congregaciones, los mercedarios, los franciscanos, los jesuitas, etc. Acá vemos las terciarias dominicas de Santa Catalina de Albí de Francia, las obras que empiezan a desarrollar en los lugares donde comienzan a fundar. Vemos a Monseñor Reginaldo Toro, obispo de Córdoba, gobernó entre 1888 y 1904. Y Solari entonces, en 1886, ingresa a la Cofradía del Santísimo Sacramento de la Catedral. La primera Cofradía del Santísimo Sacramento se fundó en nuestro convento de Roma de Santa María sopra Minerva. Y realmente tanto la Cofradía del Santísimo Sacramento como la Cofradía del Santo Rosario eran las cofradías que cualquier párroco erigía en sus parroquias.
cura de Ars las tenía las dos, para promover el culto al Santísimo Sacramento y a la Santísima Virgen en su devoción del Rosario. En la América virreinal se funda en Lima, como capital del primer virreinato, ambas cofradías, pero en general el clero también tenía su propia cofradía, pero la tradición era que la orden tuviera ambas cofradías. En el caso de Buenos Aires, la Cofradía del Santísimo Sacramento es una de las más antiguas, pero siempre perteneció al clero. Todavía sigue existiendo y es una de las más antiguas con la Cofradía del Rosario que existen en Buenos Aires. Solari ingresa entonces en ese año a la cofradía. Ya él, como terciario dominico, también era miembro de la Cofradía del Santo Rosario. En 1886, en su espacio apostólico, que es la Iglesia de las Victorias, funda la primera conferencia vicentina de jóvenes. Es allí donde van los jóvenes que lo deseen cuando culminan su iniciación cristiana. Cuando llegan a los 18, son recibidos en la conferencia de San Vicente. Esta es otra creación del señor Solari. La estableció en nuestra iglesia. Se reúnen cada lunes en la sacristía y un padre les hace una conferencia, sino Solari mismo les habla. Es muy floreciente, no pueden entrar en ella sino jóvenes. Tienen sus comuniones generales, atienden a los pobres y hacen todo lo que prescribe el reglamento a los vicentinos. Cuando se casan, entran a otra conferencia. Recordemos que Solari, a los 16 años, ingresa a la Conferencia Vicentina, que era la obra apostólica de los laicos católicos en Buenos Aires a partir de la primera fundación en 1859. Esta institución, como decíamos, fundada por Federico Sanán, que era muy amigo de Lacordaire, que él pensó en algún momento hacerse dominico, y que se inspiró también en la actividad de las terceras órdenes francesas del siglo XVII. De allí que la tercera orden asume este apostolado, son algunos miembros fundadores de la primera conferencia vicentina y a ella ingresa Solari. Y a través del contacto con los terciarios dominicos va a entrar Solari después a la tercera orden dominicana. Acá vemos ya más adelante una foto de la Conferencia Vicentina de Jóvenes de las Victorias. Lo vemos al sacerdote en el centro y a su lado a Solari. Solari siempre fue director de esta conferencia, ¿no? Nunca quisieron, o asesor, perdón, ¿no? Nunca quisieron otro que no fuera él. En 1888 colabora en la creación de la Escuela de la Capilla, visita las cárceles y en esta labor se dedica especialmente al correccional de menores. Estas visitas son tan fructíferas que se pide al padre Grote ser director del instituto y redactar un reglamento. Y se coronó esta labor con una peregrinación a Luján de los menores. Y cuentan que en el tren, cuando iban a Luján, la gente, había familias, había personas así de bien, y estaban admiradas de la educación de los niños, de estos jóvenes, ¿no? Sin sospechar que eran chicos del correccional de menores, ¿no? Pero la transformación que habían tenido a partir de la influencia ya del padre Grote y de Solari. Ven cómo nos dicen, si Solari recorría las calles, recogía a los niños y a los jóvenes, los llevaba a este centro para promocionarlos humanamente, ¿no? Hacer que recuperen su dignidad y, como decíamos al principio, cuál es el sentido de su vida en este mundo.
Entre 1888 a 1891 es prior Eugenio Llambías y se toma la decisión de fundar el Colegio Lacordaire, proyecto originalmente propuesto por Thomson. Esto se concreta en 1889 con la llegada de la primera comunidad. Para hacerlo es importante la tarea de Solari de redimir las capellanías para obtener los fondos necesarios. Es decir, moría un terciario, dejaba sus bienes como capellanías para que rezaran misas por el eterno descanso de su alma, y la fundación que dejaban era para sostener obras de misericordia, de caridad. Esto a partir de los gobiernos, de la organización nacional y de los distintos gobiernos, se van con los códigos de derecho nuevos, etcétera, surgen leyes que redimen estas capellanías. Y eso entonces va a permitir, al liberar estas capellanías, que los fondos que tenía la Tercera Orden no se dedicaran exclusivamente a la voluntad del donante, sino que también pudieran dedicarse a otras obras que eran siempre de misericordia, de caridad, y como era necesario en ese momento para la Tercera Orden, la edificación del Colegio Lacordaire, ¿no? Era una casa de la orden que se llamaba Santa Rosa de Lima, pero era conocido como Colegio Lacordaire porque era de los lacorderistas, donde fueron como alumnos todos los hijos de senadores y diputados de la nación, hasta del presidente de la nación. Era un colegio que iba a formar a la élite, y a la élite en un sentido de amor a nuestra patria. Los padres lacorderistas, que eran estos miembros de la congregación de la Tercera Orden fundada por Lacordaire, tenían, sin embargo, que tener como superior un fraile dominico. Y el que lo tuvieron, porque fue el mismo Benavente que viajó a Europa y consiguió que los lacorderistas vinieran a la Argentina, también porque también ellos habían sido expulsados de Francia durante un gobierno anticlerical y fundan entonces el colegio. Y gracias a los bienes de estas capellanías redentas se puede construir el colegio. Como sabemos que Solari primero fue era un economista, pero también también se había especializado en Derecho y fue nombrado por Aneiros en 1890 como administrador de los bienes eclesiásticos. Tenía un gran conocimiento y una gran influencia para lograr la redención de estas capellanías. Por otro lado, el padre Toro, cuando fue provincial, trajo de Europa al padre Ángel Guadrón, que era un maestro en Sagrada Teología, para que se ocupara de la formación de los frailes. Y él dirige a Albina Paz de Gallo y con ella funda en 1888 la Congregación de las Dominicas Tucumanas. El Lacordaire tiene una filial en Córdoba, acá en Córdoba, que es el Colegio Santo Tomás. Pero los lacorderistas pudieron estar solamente 2 años aquí, entre 1890 y 1892, y pasó entonces el colegio en manos de los escolapios. Se construye el altar de San Vicente y también se ayuda a los dominicos de Palencia. Miren el poder económico que tenía la Tercera Orden en Buenos Aires, que no solamente sostenía las obras de Buenos Aires, sino que sostenía las obras de la orden en el resto del país y también obras de caridad, de asistencia en el extranjero. Acá vemos los 2 edificios, el Lacordaire de Buenos Aires, que fue el primer edificio neogótico que se construyó en Buenos Aires, lo hizo Courtois, que fue uno de los que construyó la Basílica de Luján.
y la sede acá del Colegio de Córdoba. Exalumnos del Colegio Lacordaire fueron 2 premios Nobel, Saavedra Lamas y Luis Federico Leloir. Saavedra Lamas fue Premio Nobel de la Paz y Luis Federico Leloir Premio Nobel de Química. Saavedra Lamas va a ser muy importante porque él va a ser ministro de Relaciones Exteriores y Cultos durante el Congreso Eucarístico Internacional del 34. Vamos a tener también una gran influencia en la organización del Congreso de la Tercera Orden. Vemos aquí a Elmina Paz de Gallo con las huerfanitas. En general, ellas atendían sobre todo los niños que quedaban huérfanos a causa de las pestes, del cólera. Entonces quedaban tantos huérfanos que estas congregaciones que se fundaban también tenían esa función, que a veces, y por esa razón, el gobierno anticlerical aceptaba la llegada de estas congregaciones religiosas porque se ocupaban de lo que nadie se quería ocupar, de las mujeres delincuentes, de los huérfanos, de los enfermos infecciosos, etcétera. Eran las obras que asumían estas congregaciones. Acá se explica muy bien lo que es el bien de capellanía, que a través de la ley 4124 del 1 de octubre de 1902, referente a la extinción y redención de las capellanías que aún subsistían en el territorio de la República, porque esta ley de redención tuvo una serie de dificultades que al final se pudieron superar. En 1889 los obispos se reúnen y publican una pastoral para reafirmar los objetivos del Congreso de 1884. El 20 de diciembre de 1888, León XIII le concede a Solari la Cruz Pro Ecclesia e Pontifice, en testimonio de agradecimiento por la devoción y fidelidad mostrada a la Iglesia y a su cabeza suprema. Por otro lado, cuando algún bienhechor se destaca por sus servicios a la congregación redentorista, el superior general suele otorgarle un diploma de agregación o de fraternidad con el que se reconoce y agradece la colaboración, asociando al destinatario y haciéndolo partícipe de todos los méritos, obras y bienes espirituales de la congregación. Solari recibió este título de oblato redentorista para él, su madre y familia, el 2 de agosto de 1889. Vean que tiene 28 años. Realmente ya había desarrollado una gran labor a pesar de su juventud. Desde 1890 trabaja en el arzobispado y en 1890 se produce la Revolución del 90, que tuvo como centro la Torre de las Victorias. La gente ese día estaba en misa de domingo a las 8 de la mañana, cuando comenzaron las hostilidades. La gente se quedó en el templo hasta la tarde, cuando a través de un boquete construido en la ocasión, pasaron al colegio de al lado para poder irse a su casa por ese camino. Los tiros provenían de la Plaza Libertad y de la Plaza Lavalle. Solari ayudó a defender el templo de los ataques y a atender a los heridos. Vemos imágenes de los diarios de la Revolución del Parque. E iniciamos la segunda etapa de la vida de Solari, que es esta etapa en la que él va a desplegar, ¿no?, al máximo toda su capacidad apostólica. En esta foto vemos la comunidad de los redentoristas en la Iglesia de las Victorias, en donde están los sacerdotes y también los laicos. Lo vemos a Solari en la fila de abajo, el tercero del lado de la izquierda. Yo lo tengo a la izquierda.
El prior de entre 1891 y 1894 va a ser Pedro Giró. Se dedica a la Tercera Orden, tal como se buscaban las consignas de la Iglesia, a difundir la buena prensa, ayudan a los arreglos del templo y preside el país Luis Sáenz Peña, que fue terciario dominico. En ese mismo año, el Papa León XIII promulga la Rerum Novarum, de las cosas nuevas o de los cambios políticos, encíclica social de la Iglesia Católica. Fue una carta abierta dirigida a todos los obispos y catedráticos que versaba sobre las condiciones de las clases trabajadoras. En ella el Papa dejaba patente su apoyo al derecho laboral de formar uniones o sindicatos, pero también se reafirmaba en su apoyo al derecho de la propiedad privada. Este trabajo fue notable como resumen de muchos asuntos planteados por la Revolución Industrial, por el creciente problema obrero y las sociedades democráticas modernas. Con esta encíclica la Iglesia pretendió favorecer las soluciones que vendrían de las acciones conjuntas de la Iglesia, del Estado, el patrón y los trabajadores. Precisó los principios para buscar la justicia social en la economía y la industria. Se acepta generalmente que la encíclica Rerum Novarum es la carta de fundación de la democracia cristiana y una pieza clave de la doctrina social de la Iglesia. Para poner en práctica los objetivos propuestos en la encíclica, el padre Grote, a partir de una vocación personal adquirida en su experiencia en Alemania y Buenos Aires, funda el 2 de febrero de 1892, con su mano derecha, en la obra que es Solari, el primer círculo católico de obreros en la esquina de Juncal y Callao, en una casa que había sido adquirida por Solari como escuelita y que deviene la sede de la Casa Central de muchas otras que se crearán a lo largo de todo el país. Santiago Farrell es el primer presidente de un grupo cuyo grueso se obtiene de las conferencias vicentinas de la parroquia. El fin de los círculos consistía en la defensa y promoción del bienestar material y espiritual de la clase obrera. Para conseguirlo propiciaban las siguientes actividades. Primero, socorro mutuo en caso de enfermedad. Segundo, fundación de escuelas para hijos de socios y de clases nocturnas para adultos. Tercero, creación de agencias de trabajos. Cuarto, actividades culturales y recreativas. Quinto, cajas de ahorro. Sexto, organización de bandas musicales. Séptimo, celebración de congresos para tratar temas de interés común. Acá vemos las actividades de los círculos católicos de obrero, tanto la figura del padre Grote como de Santiago O'Farrell. La fundación produce una reacción en contra. 3 meses después, Grote es trasladado por su superior a Salta y O'Farrell deviene diputado, o sea que esta obra entró en crisis, pero quien la salvó, Solari. Solari es el brazo derecho del padre Grote que sostiene la fundación durante este periodo de prueba. En agosto de 1893 se va a reintegrar Grote a la comunidad y reinicia su actividad a favor de los círculos. Y organizan una primera peregrinación de socios, 400 a Luján, primera de muchas otras. Es decir, el acto siempre era ir de peregrinación a Luján. Padre Grote, cuando escribe sus memorias, él dice, ¿no?, que esta obra la salvó Solari, cuando, como era sacerdote religioso, un poco había un grupo de la Sociedad Católica de Buenos Aires que no veía bien que el padre se dedicara a esto, entonces lo trasladan, ¿no? Pero cuando se aclara toda esta situación, él puede regresar y dedicarse plenamente a el Círculo de Obreros Católicos. Sigue entre 1894 a 1897 el priorato de Pedro Aguiar, se continúa con las obras del templo, se inaugura el altar mayor de Santo Domingo de Buenos Aires, se funda una especie de filial del Lacordaire en Mendoza, porque la colectividad francesa de San Rafael de Mendoza pide que se funde una rama en Mendoza y se va a fundar el Colegio Santo Tomás de Aquino en la ciudad de Mendoza por un varón, Henri de Fulgence,
que él había sido dominico, fraile, entre los primeros reclutados por la Cordel para la restauración de la orden, pero por motivos de salud se pasó a la tercera orden docente y va a fundar a Mendoza un colegio francés, porque siempre la Cordel era el colegio francés. Si bien los lacorderistas decían, no es que sea el colegio francés de Buenos Aires, como formaban a la clase política, la clase dirigente y el lenguaje, la lengua de la diplomacia era el francés, era un colegio francés, de enseñanza del francés. Y entonces esta colectividad de Mendoza pide esta fundación. La tercera orden también asiste económicamente a la formación de los frailes, sobre todo a los que tenían que ser becados para ir a estudiar al exterior. Se colabora con las dominicas de Albi, que tenían una casa en Almagro. Organizan también la peregrinación a Luján. ¿Saben por qué la iglesia tiene toda esta movida para ir a Luján? Porque querían, como Luján es un yacimiento de paleontológico, ¿no? Entonces, el perito Moreno quería crear como una especie de santuario. Hay que entender que, por ejemplo, el padre Torres, que asistió a la Revolución de Mayo y es el que escribe la primera crónica de la Revolución de Mayo, es el que descubrió el gliptodonte, que fue al Museo de Ciencias Naturales de Madrid, que era como una mulita gigante. Entonces, con este afán de promover esa cultura evolucionista, del culto, la adoración a la ciencia frente a la religión, quería hacer de Luján una especie de santuario de este tipo, de esta clase. Entonces la iglesia quiere exaltar a Luján. Luján tenía solamente la iglesia que había sido construida por este terciario dominico Juan de Lezica y Torresuri en 1762, con motivo del cumplimiento de un voto que le hizo a la Virgen. Pero entonces se va a realizar toda esa movida para hacer el santuario de Luján y neutralizar esta política anticlerical. También la tercera orden ayuda a la construcción del santuario de Pompeya, ya que el fundador del santuario de Pompeya era Bartolomé Longo, este terciario dominico italiano. Entonces va a construir este santuario que, como les decía, uno ve la foto cuando se construyó el santuario de Pompeya y se ve una iglesia enorme en medio de la nada, porque justamente siempre se quería exaltar la iglesia. Otra obra que colabora la Tercera Orden es la creación de la Comisión Nacional de la Reconquista. También porque acercándose las celebraciones del centenario de la independencia, de la Revolución de Independencia, siempre se quería dar una visión laica de la historia, ¿no? Y hay que entender que esta presencia de la Iglesia Católica en todo este proceso siempre estuvo presente, y sobre todo un poco rescatar y restaurar las relaciones con España. Ya había una inmigración española muy importante, entonces la Comisión Nacional de la Reconquista prácticamente está formada por españoles. Sobre todo los españoles prácticamente toman la Avenida de Mayo, que era la avenida de los hoteles y los comercios, se enriquecen y entonces les interesa mucho promover esto. Y también se inicia la construcción del mausoleo de Belgrano, que fue hecho por jóvenes alumnos del Colegio Nacional del Sur de Buenos Aires. El padre Ferreiro funda las Dominicas Mendocinas, hermanas terceras dominicas del Santísimo Rosario. Por otro lado, entonces el Círculo organiza la peregrinación en 1896, presidida por Monseñor Castellanos, que culmina con una procesión a Plaza de Mayo de adhesión al obispo.
Sigue el priorato de Eugenio Llambías entre 1897 a 1900, que tienen, entonces los terciarios quieren comprar la casa del atrio, porque al haberse suprimido el convento, suprimieron prácticamente casi todos los bienes que tenía el convento. Entonces los terciarios van recuperando esos bienes y el propósito es de hacer una escuela. Boisrond es provincial y Ferreiro, el padre Ferreiro, es el prior del convento. Se ayuda a la asociación de Lourdes. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en el convento funcionaban todas las asociaciones que se encargaban de contener a los inmigrantes de todas las colectividades para que no se alejaran de la fe? Y esta asociación crea un santuario y una escuela en Quilmes, que todavía existe, que es muy bella. Además, como les decía, eran obras hechas de primer nivel, ¿no? Los obispos van a Roma, al Concilio Pío Latinoamericano de 1899, donde para toda América Latina se toman 3 consignas: educar, sacramentalizar y ganar la calle. Es nombrado Marcolino Benavente, que debe dejar en la Cordero, obispo de Cuyo. Y en esta segunda presidencia de Roca restablece las relaciones con la Santa Sede. Vemos a Monseñor Benavente como obispo de Cuyo. Sigue la peregrinación del Círculo de 1898, que estuvo integrada por más de 4.000 obreros. Culminó con una procesión hasta Plaza de Mayo y entrevista con el presidente de la Nación, Roca. El convento de Santo Domingo de Buenos Aires va a ser dirigido por una gran personalidad, que es el padre Álvaro Álvarez y Sánchez, íntimo amigo de Irigoyen desde la juventud. Irigoyen en algún momento pensó también hacerse sacerdote. Esa amistad la tuvieron hasta el fin, tanto que el padre Álvaro lo va a asistir sacramentalmente a Irigoyen en su lecho de muerte. Durante el priorato de Eugenio Llambías, de 1900 a 1903, fallece Monseñor Castellanos, es elegido Monseñor Espinosa, que era terciario dominico, y es nombrado el nuevo arzobispo de Buenos Aires, que es él. Se escribe un nuevo catecismo argentino en 1903 y se lo encomiendan para la redacción del catecismo, antes del catecismo de San Pío X, se lo recomiendan a Monseñor Benavente y a Monseñor Toro, que le piden al padre Ferreiro y a un lacorderista que sean los redactores del nuevo catecismo. Se ayuda a la construcción de la iglesia de Santa Fe y del convento de Santa Fe, que va a ser la sede de la nueva casa de formación de la provincia. Muere Alejo de Nevares en 1900 e ingresa a la Tercera Orden Monseñor de Andrea, Miguel de Andrea. Miguel de Andrea, que era natural de Navarro, de la ciudad de Navarro, de la provincia de Buenos Aires, ingresa al seminario y después hace su formación en Roma, en la Gregoriana, donde toma los títulos de doctor, y regresa a la Argentina de Buenos Aires con un gran interés de dedicarse a la cuestión social. La peregrinación de septiembre de 1901 de más de 5.000 obreros terminó con una petición en Plaza de Mayo de un proyecto de ley para el mundo obrero, del descanso dominical y de protección de las mujeres obreras y de menores de edad obreros. Estas leyes se sancionarán en 1905 y 1907, gracias a la intervención de Alfredo Palacios, que en su juventud fue vicentino, y él festejaba a una hermana de Solari. Gustaba mucho de una hermana de Solari con la cual se quiso casar. Tuvo una gran reacción en contra de los socialistas y anarquistas que intentaron agredir a los participantes, pero el padre Grote dio la orden de no responder a las agresiones. En 1902, Grote se propone fundar la Liga Democrática Cristiana, dispuestos a estudiar y profundizar la doctrina social cristiana, defenderla y propagarla.
Los encuentros de estudio se familiarizaron con la práctica de Ketteler y Winström de Alemania. De este grupo surgió la Unión Democrática Cristiana, que realizó congresos en 1913, 16 y 17 con la participación del sacerdote terciario Santiago Uller. La primera conferencia del episcopado después del concilio fue la de unificar las fuerzas católicas, el Concilio Pío Latinoamericano. En 1905 se decide optar por el método de la Unión Popular Italiana. Siguiendo las consignas de Pío X sobre la acción católica, se encomienda esta tarea a la Asociación Católica. En 1907 se organiza el Segundo Congreso Católico, donde participan como terciarios Nicandor de Nevares y Gorastarzu. En 1908 se hace un tercero con el objeto de organizar la Liga Social. La Marca, que había viajado a Alemania, conoció la obra de los católicos allí. Duprat, de Andrea y Gorastarzu actuaron en ella con diferentes iniciativas. Esta es la sede, en la Avenida de Mayo, de la Unión Popular, las actividades, congresos que realizaban, y llega al papado San Pío X, que va a gobernar la Iglesia entre 1903 a 1914. Durante el priorato de Pedro Aguiar, 1903-1906, se ayuda a la promoción de la buena prensa. La Tercera Orden tiene un proyecto de construir asilos y escuelas para los pobres. Se ayuda a la construcción de escuelas en Santa Fe y Córdoba. Se crea el asilo del Dulce Nombre. Ingresan varias personalidades, Bordo Rampé, Tomás Estrada, Santiago Levalle. Se inaugura el Cristo Redentor, ¿no? Que era una iniciativa de León XIII de que en todo el mundo se construyeran monumentos a Cristo Redentor, entre ellos el de Río de Janeiro. Y aquí en la Argentina, por obra de las madres cristianas del Colegio Lacordaire, se realiza la estatua del Cristo Redentor que está en los límites entre Argentina y Chile. Se inaugura el mausoleo de Belgrano, se ayuda al santuario de Pompeya y vean, se ayuda a las víctimas del terremoto de la Calabria, en Italia. Fray Enrique Posada es el director de la Tercera Orden en Buenos Aires y se promueve entre las terciarias el taller de obra social. Las terciarias tenían un taller donde promovían y enseñaban a las mujeres a coser como forma de tener un medio para subsistir. Y también un montón de cursos que hacían de economía doméstica, de promoción de la mujer. En 1903, el Círculo decide crear el Patronato de Aprendices para los Niños Obreros. Tienen como normas vigilancias de las condiciones de salubridad de las fábricas y talleres, la fundación de escuelas nocturnas y profesionales, la promoción de una legislación protectora, y el patronato se crea en 1905. También el Círculo organiza el gremio de los canillitas para defenderlos de los abusos de los gremios de los gráficos y conservarles su dignidad. También se intentó crear el patronato de los obreros del puerto en 1902. Con el centenario se inicia una campaña por parte del gobierno contra la Iglesia muy fuerte de laicismo y también de favorecer el protestantismo. El 8 de diciembre de 1910 se inaugura la Basílica de Luján a iniciativas de Pedro Godoy. Durante el priorato de Juan Biagio entre 1906 y 1909 se compra una propiedad en el barrio de Patricios para construir un asilo de ancianos. Nicandor de Nevares es el asesor jurídico, se obtiene la personería jurídica de la Tercera Orden, se construye la capilla de la Tercera Orden, la de San Vicente Ferrer, que es su patrono. También se empieza a editar obras históricas para realmente mostrar a la sociedad la importancia que tenía la Tercera Orden en la historia de la nación. Se apoya la buena prensa, se resuelve finalmente todo este tema jurídico del Colegio Lacordaire
y va a ingresar a la Tercera Orden Mariano Orjeira, que es como un hijo espiritual de Solari. Y va a ser muy importante para la organización del primer Congreso de Terciarios Dominicos. La Orden en Buenos Aires ayuda a la construcción del Angelicum, que es nuestra Facultad Internacional de Teología, y también a las víctimas del terremoto de Chile. Traen los frailes a las Dominicas de la Anunciata. Las Dominicas de la Anunciata, fundadas por el padre Coll, trabajaban en el mundo obrero, entonces eran ideales estas mujeres para venir a ayudar a esta opción que la Tercera Orden de Promoción Humana tenía. Entonces ellas van a asumir muchas obras. El Asilo del Dulce Nombre de Jesús actualmente es parte de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, porque muchas de estas obras, por distintas circunstancias, se dejaron. El hogar Mercedes Dorrego de Unzué, que eran de casitas económicas. La Escuela Profesional de Mujeres, que eran, sobre todo las de la Anunciata, desarrollaban la promoción humana de la mujer, la formaban para que después pudieran autoabastecer. Y el gran ideal, ya habiendo fundado el Colegio de Élite, el Colegio Lacordaire, que tenía un gran prestigio, Solari siempre quería fundar la escuela para niños pobres. Entonces, el 6 de enero de 1907, en la reunión del Consejo de la Tercera Orden, Solari pidió la palabra para manifestar la urgente necesidad que existe de establecer cuanto antes el Colegio Tercero para niños pobres, y pidió que la mesa directiva diera preferente atención a dicho asunto, buscándose la casa a fin de iniciar los trabajos necesarios para la realización de dicho propósito, sostenido tantas veces en el seno de esta Junta. Entonces se construye la Escuela de Santo Domingo sobre la calle Venezuela, en la manzana del convento. Actualmente acá está la sede del CEOP, del Centro de Estudios de la Orden de Predicadores, pero conservó sobre la calle Venezuela el nombre de Escuela de Santo Domingo para los niños pobres de San Telmo, del barrio de San Telmo. Se decide el lugar, que será la esquina de Venezuela y 5 de julio. La escuela se inaugura el 2 de mayo de 1909. A los niños se le da de comer. Presente el ministro de Instrucción Pública Luis Ortiz Basualdo. La iglesia nuestra de Buenos Aires justo ese año es declarada Basílica Menor. La Tercera Orden ayuda también a las víctimas de los terremotos. Padre Fray Reginaldo Saldaña Retamar, que fue uno de nuestros historiadores de la Orden, un gran misionero que había hecho realmente una obra de promoción humana, era prior del convento de Buenos Aires en ese momento, y va a ser el rector de la escuela, como vemos aquí, con el grupo, está en el centro el padre Saldaña, los niños y el cuerpo de docentes. En 1908 se realiza el primer Congreso de la Juventud Católica y entre sus conclusiones fue la creación de los Centros Católicos de Estudiantes en 1910. Durante el priorato de Juan Chepi, de 1909 a 1912, el provincial es Fray Rafael Aragón, que va a tener 2 provincialatos seguidos, va a ser un gran promotor del desarrollo de la provincia. Y también el provincial decide y pide que se modernizara la Orden Tercera. De allí que Solari se va a ocupar de redactar los nuevos estatutos. Muere en 1910 Benavente y los terciarios realizan un gran monumento dedicado a su memoria por la importancia que tuvo y lo donan a la ciudad de Buenos Aires. Álvaro Álvarez y Sánchez es el gran promotor de vocaciones y se ayuda a la construcción de la Casa de Formación en Santa Fe y del Templo de San Juan. Miren que Benavente, como obispo de San Juan, va a construir la curia, el seminario, el templo, ¿no? Todo con gran ayuda de la Tercera Orden de Buenos Aires. Todo
se va a destruir en el terremoto del 44. Acá tenemos la figura del terciario cordobés que fue Juan Félix Caferata. Nació y murió en Córdoba, político y médico argentino perteneciente al Partido Demócrata Nacional e identificado con la doctrina social cristiana. Fue 5 veces diputado de la Nación Argentina por Córdoba, presidente de la Caja Nacional de Ahorro Postal y condecorado por la Iglesia Católica con la medalla Pro Ecclesia e Pontifice Cruz de Honor, junto con Arturo Mateo Vaz, por su labor parlamentaria en pro de la acción social católica. En 1932, Juan Caferata detiene una nueva propuesta de la ley de divorcio. Él va a actuar y sobre todo él va a lograr la ley de las casas baratas, que va a ser una ley muy importante para sanear el problema de la vivienda que había en nuestra nación en las clases más pobres. En la peregrinación a Luján se dirige el Círculo Católico de Obreros. Al final del encuentro, Grotti Solari con el ministro del Interior, Ernesto Padilla, quien expuso brillantemente contra la ley de divorcio y a quien presentaron el proyecto de 2 leyes, la de contrato de trabajo y la de seguro contra accidentes, trabajos que mejorarían la situación económica de los obreros. Para luchar contra el protestantismo se funda la Escuela de Conservación de la Fe. Y un visitador de Roma, en el libro de actas de la Tercera Orden, dice: aplaudimos las importantísimas obras sociales que con tanto acierto hace la Venerable Orden Tercera, beneficiando a la clase obrera. Se va a crear entonces otro objetivo del Congreso de los Católicos, que era la Universidad Católica. En nuestro país y en el medio católico comienza a hablarse insistentemente de la necesidad de una universidad confesional durante la segunda mitad del siglo XIX, en que se define la oposición al laicismo que caracterizó toda esta época. Piensen que en Chile ya existe desde 1880 la Universidad Católica. La idea de la creación de la universidad aparece primeramente en el Congreso del año 84, en esa asamblea, efectuada en el mismo año de la sanción de la Ley 1420, se dio una resolución a favor de la libertad de enseñanza en el orden secundario y superior. Además, se hizo votos por la fundación de una universidad católica, investida con el poder de conferir grados académicos en las diversas facultades en las cuales se enseñara la doctrina católica en toda su integridad. Cuando a fines de este decenio los católicos reanudan el interrumpido movimiento, vuelve a exteriorizarse con entusiasmo el mismo anhelo. En las asambleas de 1907 y 1908, en Buenos Aires y Córdoba, el tema de la libertad de enseñanza ocupa un lugar preferencial. El primer Congreso de la Juventud Católica de 1908 señala la importancia de la formación integral de la juventud e insiste en que se lleven adelante las resoluciones que desde 1902 había adoptado el episcopado en el sentido de fundar la Universidad Católica, en la que se prepare a la juventud para el ejercicio de las profesiones liberales y se enseñe en toda su integridad la doctrina católica. Por fin la iniciativa se cumple en 1910 por decisión del episcopado argentino, que funda la Universidad Católica de Buenos Aires. Esta primera universidad había sido concebida exclusivamente con el fin de proporcionar a sus alumnos, dentro de una formación católica y de una cultura general, la capacidad requerida por el ejercicio de determinadas profesiones, no existiendo en aquel momento ley orgánica que amparara a las universidades privadas, y de acuerdo con los preceptos constitucionales que reconocen el derecho de enseñar y aprender, creyeron los obispos que la carencia de aquella no era razón para diferir la fundación de una universidad. El presbítero Luis Duprat, que era terciario dominico, fue designado rector, y el Consejo Superior, por su parte, estaba compuesto por los doctores Joaquín Cullen, Emilio Lamarca y Ángel Pizarro, entre otros. El segundo y último rector fue también el terciario dominico Monseñor Miguel de Andrea. Recién 2 años después de su fundación, comenzó a funcionar su única facultad, la de Derecho. Los planes de estudio de esta facultad se organizaron conforme a los planes de la universidad oficial, y año tras año
completó hasta llegar a 6 todo el cuadro de las disciplinas exigidas, a las que se agregaron los cursos obligatorios de filosofía e historia destinados a integrar la formación de los alumnos. Sin embargo, la vida de esta primera universidad católica fue efímera. Al no obtener el reconocimiento de sus títulos por parte del Estado, cerró sus puertas en 1922. Fueron inútiles todos los esfuerzos empeñados para salvar la crisis abatida entonces sobre la flamante universidad, pero la experiencia, sin embargo, dejó una gran enseñanza, reveló la posibilidad de constituir un cuerpo docente y una estructura adecuada, capaces de servir de base y preparación a un instituto independiente y de alta cultura. Vamos a suspender aquí.